Seguramente has visto la película de Click, Perdiendo el Control. Esta película que ya tiene casi 15 años que salió. Y si no lo has visto, pues trata sobre una persona que consigue un control con la capacidad de pausar su vida, de regresarla o de adelantarla a su antojo, ¿no? Y no me pagaron por decir esto. De hecho, Happy Madison, me debes dinero, te acabo de hacer promoción. Pero la menciono porque ¿quién no quisiera tener ese control en su vida, no? ¿Quién no quisiera regresar a esos momentos en los que tu mayor preocupación era comerte rápido el helado porque hacía mucho sol y se te estaba derritiendo? Yo, personalmente, al escribir este episodio, me di cuenta que yo usaría ese control para hacer pausas en mi vida. Y aunque obviamente ese control al día de hoy no lo han inventado, creo que sí es posible y necesario que de vez en cuando podamos hacer una pausa, respirar, enfocarnos y así poder continuar. En el episodio anterior, que por cierto, si no lo has escuchado, te va a salir por alguna parte de la pantalla para que vayas y lo escuches y después pues sigas escuchando para que después lo retomes. Pero en el episodio anterior yo contaba que los procesos médicos son muy tardados. Al menos aquí en México son tardadísimos, no sé en otros países, pero escuchas casos de personas que llegan a esperar desde días hasta meses por un simple resultado de algún estudio. En mi caso no fue tan tardado, a pesar de que a mí se me hizo eterno. Yo solo tuve que esperar algunos días para que me entregaran ese estudio y ahora sí, un doctor me podía recibir y me podía interpretar los estudios y decirme qué era lo que tenía que hacer para volver a caminar, ¿no? Y por favor te quiero pedir que te imagines este momento conmigo. Estamos en una sala de espera, yo voy en silla de ruedas junto con mis papás y de repente sale un doctor alto, peloncito, muy elegante pero también muy serio. Nos pide que pasemos al consultorio, apenas si nos saluda y también nos pide estos resultados de los estudios, ¿no? Los estudios eran unas radiografías, por así decirlo, muy detalladas de cada uno de mis huesos de la columna vertebral. Él los empieza a revisar por algunos minutos, te digo que estaba muy serio el doctor, y los pone sobre una luz para que todos los podamos ver. Me señala algo y me dice, y es bien curioso porque no sé por qué me han tocado doctores muy directos y muy serios. Lo señala y me dice, ¿ves una manchita que se ve en tus huesos? Pues bueno, pueden ser dos cosas. Uno, que tengas una bacteria en los huesos y que esa mancha sea una bacteria. O dos, que esa mancha sea un tumor y que te la tenga que extirpar. Pero de cualquier forma, tengo que intervenirte, abrirte y ver qué es lo que hay en tus huesos. No me dijo más. Yo en ese momento fue como que... Y literal fue un golpe en el pecho. Y fue como, a ver, ¿dónde está mi control? Déjame poner una pausa porque yo pensé que me iban a decir así como que no, pues ya te rompiste el disco, ya te lastimaste la columna. En ningún momento pensé que me fueran a decir que por un tumor. Ya no recuerdo qué más me dijo, solamente recuerdo que para mí fue como que un golpe en el pecho y era como que ¿dónde está mi control? Necesito poner pausa porque yo pensé que me iba a decir te lastimaste un disco, tienes que hacer rehabilitación, cualquier otra cosa, no que me iban a decir que era probable que tenía un tumor. Yo decía tumor es cáncer, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Admiro muchísimo la fortaleza que mis padres y mi familia en general mostraban al estar enfrente de mí,
porque aunque yo sabía que por dentro ellos debían estar mucho peor que yo, se debían de estar sintiendo mucho peor que yo, cuando ellos estaban enfrente de mí se mostraban tranquilos, se mostraban calmados y eso también me calmaba a mí. En resumen, el doctor nos dio esa dura noticia, pero también nos dio una cita para que nos presentáramos en una clínica, ese mismo día me internaran y ese mismo día me operaran y pudieran decirme, conforme a los resultados, qué era lo que tenía. Y vamos a adelantar el tiempo con el control hasta esa mañana en la que me presenté en la clínica para que me internaran. No por otra cosa, sino porque realmente no pasó mucho tiempo y no pasaron cosas en ese tiempo de espera, ¿no? Pero esa mañana fue como si el control se hubiera vuelto loco, pero loquísimo. Al principio fue como si se hubiera trabado en la opción de cámara lenta y yo veía que pasaban a una persona, que pasaban a otra persona. Todos tenían cara de que estaban hartos de estar ahí y nadie llevaba más de 10 minutos ahí. De repente la señorita que estaba atendiendo se iba, regresaba, yo la veía que regresaba con su cafecito, yo decía, ay, ya estás hasta desayunando y yo aquí esperando. Yo decía, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que me atiendan? Y veía el reloj y solo habían pasado 15 minutos, pero a mí se me había hecho eterno ese tiempo. Pero de repente, en el momento en el que ya estaba más desesperado, fue como si el control se hubiera puesto en cámara rápida y ya me tenían conectado a una máquina que me pasaba suero, ya me habían revisado, habían visto que traía la presión muy alta, me pasaron a hacer otro estudio y yo así de, a ver, espérate. Me dijeron que me iban a operar, nunca me dijeron que me iban a hacer otro estudio, ¿no? ¿De dónde salió este estudio? Y empezaba a pasar ahora todo muy rápido y cuando empezaba a pasar todo muy rápido, otra vez, el mendigo control se ponía en cámara lenta y la presión ahora se me había bajado, me había puesto blanco, me empezaron a poner medicamentos en el suero y me decían los enfermeros, es que no te podemos llevar a otro lado, no te podemos hacer nada más hasta que el doctor nos dé una indicación de qué es lo que tenemos que hacerte. De verdad que esa mañana fue toda una montaña rusa. Yo solamente veía a mis papás corriendo de un lado al otro. De repente veía que iban a farmacia, que porque les habían pedido un medicamento, luego que tenían que ir a caja o a servicio social, que porque faltó algún papel. Y en esos lapsos de espera en los que yo me quedaba solo, de repente también veía pasar al doctor y yo decía, ¡hey! ¡Atiéndame! ¿No? ¿No? O sea, ¿por qué pasa? Y yo me preguntaba, si lo veo pasar y anda por aquí, ¿por qué no les dice nada de a dónde me tienen que llevar, ¿no? Y en el momento en el que, te digo, ya estaba más desesperado, por fin llega el doctor y nos dice, ya tenemos todo listo, despídete de tu familia porque pues a donde vas solamente te puede acompañar una persona antes de que entres al quirófano. Así que te doy 5 minutos para que te despidas y te veo allá. El camillero ya me estaba esperando afuera del cuarto. Yo empecé a despedirme de mi familia y recuerdo en ese momento que se me vino a la mente una canción que yo cantaba mucho cuando era niño y esta canción hablaba sobre la espada de Dios. Y no sé por qué me salió decirle a mi familia, a mi papá, le dije, tranquilos, yo voy con la espada de Dios, todo va a salir bien. Y así como que hice como si tuviera una espada, ¿no? Yo no sé qué fue lo que ocasioné, pero de repente toda mi familia ya estaba animada. Era como si Dios les hubiera infundido aliento por medio de lo que yo había dicho y ya estaban animados de nuevo, ¿no? En eso entró el camillero, me dijo, ya nos tenemos que ir. Mi papá le dijo así como, no, espera, dale tantito tiempo. El camillero dijo, no, es que ya nos están esperando. Así que me tuvieron que llevar y algo admirable es que mi papá agarraba y
hacía hasta lo imposible por saber que me estaban tratando bien, que no se estaban pasando de listos. Yo recuerdo que el camillero le dijo así como que no, ya espérese aquí, señor, usted ya no puede ir allá. Y nos subimos a un elevador, pero yo vi como mi papá corrió y se subió al elevador de enfrente, nada más para verme 5 segundos y saber que estaba bien, ¿no? Yo intentaba hacerle caras como de que tranquilo, estoy bien, no me está pasando nada malo, tranquilo, ¿no? Llegué a este cuarto antes de la operación en donde pues me estaba esperando mi mamá y era la única persona que podía estar conmigo antes de la operación. Me empezaron a tomar signos, ver si me sentía bien, si no había nada que se opusiera a la operación. Estuve con ella, oramos, le marcamos a mi papá, me tomé hasta una foto ahí, que por cierto si la quieres ver, la puedes encontrar en el Instagram de el podcast Morir para Vivir. Y en general estuvimos esperando. La verdad yo no tenía miedo, pero sí me sentía bastante ansioso porque pues nunca me habían operado en la vida. Yo no sabía qué esperar, qué iba a sentir. Yo decía, ¿y si me despierto a la mitad de la operación y todo sale mal? ¿O si me pasa como al Señor de los cielos y me quedo dormido para siempre? ¿No? Porque en serio, suena chiste, pero son cosas que piensas en ese momento. Pero de repente llegó otro enfermero y me dijo, ya todo está listo, ya vas a pasar, despídete de tu mamá. Y esa sensación yo la recuerdo muy similar como cuando vas por primera vez a la escuela y te despides de tus papás y te quedas solo. Sientes así como esa desprotección total, ¿no? Y lo único que dije, bueno, pues ya no estoy ahorita con mis papás, pero le dije a Dios, sé que vienes conmigo. Y si tú vienes conmigo, no estoy solo. Nada más recuerdo ese sonido del carrito en donde me llevaban y no recuerdo haber visto más que puertas abrirse, todo ahí es muy blanco. Dije no voy a voltear porque si veo cuchillos me voy a poner de nervios. Me empezaron a pasar anestesia y también me la pusieron como en respirador. Recuerdo que en el tiempo que pasó hasta que me hizo efecto la anestesia, yo le empecé a decir muchas estupideces al doctor y al enfermero, a la enfermera, bueno, eran varios. Les decía así como que, hey, les cuento un chiste. Y todos muy serios, así como de, no, ya, duérmete, cállate. Y de repente me descubrieron el torso y yo así de, ¿cómo ven, no? Tengo buena cintura, buena nalga, ¿no? Y ellos así de, no, ya, duérmete, cállate, que no te va a hacer efecto la anestesia. Y así poco a poco me fui durmiendo y ya no recuerdo más hasta que de repente despierto y un chico me dice, hola, bienvenido al cielo. No es cierto, perdón. Corte, perdón, eso último no fue correcto, perdón. No, recuerdo que desperté de la operación, estaba en la sala llamada sala de recuperación y un enfermero me dijo que me quedara ahí, que me iba a quedar ahí, que pues en lo que se me bajaba toda la anestesia, que mi familia estaba en el piso de arriba, que me estaba esperando, que todo estaba bien, que simplemente me relajara y que si sentía algún efecto extraño fuera de lo normal, les dijera que ellos iban a andar por ahí, pero que en general me relajara. Recuerdo que cerré los ojos y solamente escuché a lo lejos una persona que también iba saliendo de una operación y esa persona empezaba a gritar y empezaba a decir, ¡ay, por fin ya acabó todo! Por fin el dolor ya terminó, por fin ya voy a poder correr, ya voy a poder volar, decía. Como que deliraba en todo lo que decía, pero se veía que ya terminó, como que ya había terminado su proceso, ¿no? Y en ese momento yo me di cuenta de dos cosas. Primero, que pues había llegado como que a una zona en donde podía tener un momento en calma. No estaba mi familia, ese día no iban a salir los resultados de la operación, así que lo único que me quedaba era descansar. Y la segunda cosa que me di cuenta es que
Yo ya había consumido todas mis fuerzas, a mí ya no me quedaban fuerzas para seguir y apenas esto era un procedimiento para darme un diagnóstico. Y en ese momento de pausa, yo solo me pregunté, ¿vale la pena? Empecé a buscar dentro de mi interior y encontrar razones por las que valía la pena seguir, ¿no? Y voy a ser bien sincero, en ese momento en que busqué razones, dije, bueno, un futuro, esto, lo otro, la verdad yo dije, no, no vale la pena. Por mí no vale la pena. Y sé que suena fuerte, ¿no? Pero en ese momento así lo pensé. Pero en el momento en el que recordé que tenía una familia en el piso de arriba que me estaba esperando y que estaba sacando fuerzas de donde no tenía para salir adelante, dije, sí vale la pena. No sé cómo le voy a hacer. Lo mismo que les decía en el capítulo pasado, si me tienen que arrastrar, que me arrastren, pero no puedo soportar ver el rostro de mi familia, ver el rostro de mi papá, de mi mamá, de mi hermano y saber que la tristeza que traen en los ojos es por mí. Así que tengo que luchar, no me puedo rendir. Y a eso te quiero invitar el día de hoy. Haz una pausa. Y con esto no me refiero a que faltes una semana al trabajo o que no vayas a la escuela una semana, ¿no? No, sino que haz una pausa, date el tiempo de preguntarte por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué me levanto cada mañana? ¿Por qué me estoy esforzando? ¿Por qué estudio lo que estudio? ¿Por qué trabajo lo que trabajo? ¿Por qué uso mi tiempo en lo que lo estoy usando? Porque es muy fácil que con la monotonía de los días nos perdamos. Hace poquito estaba hablando con una persona súper talentosa y me decía, es que en mi trabajo llega un momento en el que empiezas a ganar dinero, 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 y está padre, pero el dinero me hace olvidar que realmente yo empecé a trabajar en eso porque simplemente me gustaba. Y ahí es cuando tengo que hacer una pausa y recordar que lo que estoy haciendo lo hago porque me gusta, independientemente de que me deja dinero. Que te deje dinero está súper padre, pero olvido que me gusta. Y te quiero invitar a eso. ¿Cuál es tu motivación? Recuerda, vuelve al inicio de cuando empezaste. Es bien importante porque te puedes dar cuenta que no solamente estás respirando, sino que estás viviendo. Cuando hacemos las cosas porque tenemos una motivación, las cosas se vuelven mucho más importantes y mucho más valiosas en nosotros. Las hacemos con pasión. Haz una pausa. Tómate el tiempo de saber por qué haces las cosas. Y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Creo que es algo bien importante y algo que pues también a mí me ayuda muchísimo. De hecho, en el proceso de que escribo los podcasts, yo también me hago estas preguntas. ¿Por qué al día de hoy estoy haciendo lo que hago, ¿no? Escríbeme tú a qué conclusiones llegaste. Gracias por estar una semana más aquí. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. En Facebook como Unidos por Israel. En YouTube como Yoctal Miranda. En Instagram como el podcast Morir para Vivir. En TikTok como Unidos por Israel. Les mando un abrazo y un besote. Nos vemos.